Es para mí entonces un honor encontrarme en esta parroquia que, como dijo Juan antes, ha sido la mía durante varios años, para hablar de un santo extremeño con raíces leonesas, a quien tengo gran devoción y por cuya historia me he interesado. Un fraile franciscano que dejó huella en los lugares por los que pasó, nuestro San Pedro de Alcántara, bautizado con el nombre de Juan de Sanabria Maldonado. Ya sabéis que al hijo mayor le ponían el nombre del abuelo paterno y en este caso San Pedro Alcántara, que era el segundo, le correspondió el nombre de los abuelos maternos, Juan de Sanabria Maldonado. Hemos celebrado el pasado año los 400 años de la beatificación de San Pedro por el Papa Gregorio XV en 1622. Hace otros pocos de años también se celebraron las bodas de oro del patronazgo de San Pedro de Alcántara sobre Extremadura, declarado por el Papa Juan XXIII. Hay otros acontecimientos, además, que de alguna manera vamos a repasar, por los cuales tenemos presente a nuestro San Pedro de Alcántara. Se celebra ahora los 461 aniversario de su muerte. También el aniversario, otros 460 años, de la última carta que escribió San Pedro de Alcántara a Santa Teresa. Por último, este año celebramos el 31 aniversario de la creación de la Hermandad de Nuestra Señora de Guadalupe y de San Pedro de Alcántara, que, como todos sabéis, está ubicada, ahora que veo a mi amigo Desiderio por ahí, en el cruce de las Herrerías. Entonces, creo que es de alguna forma una manera de ver lo que se ha hecho, aunque mucho más se podía haber hecho, por la celebración de nuestro santo patrono. Nosotros hemos estado ahora unos amigos en León, precisamente el día 5, que fue el patrono de León, San Froilá, y nos llamó la atención la gran celebración que se ha hecho allí por todos los estamentos, Diputación, Ayuntamiento y demás, y nos sentimos un poco, no sé, no digo disminuidos, pero sí un poco flojos en el sentido de que nuestras celebraciones en Extremadura, tener un santo tan importante, pues que realmente no vemos la importancia que tiene. Los pasados años, además, también hay varios eventos eclesiales en la diócesis de Coria Cáceres que directa o indirectamente tienen que ver con el santo. Se declaró el año jubilar en la Catedral de Coria, se abrió la capilla de la Oración Perpetua con ese motivo, la Benemérita Revista de Guadalupe hizo varias publicaciones sobre el santo, y concretamente Fray José García Santos, un fraile que estaba de guardián en el monasterio del Palancar, hizo varios artículos sobre San Pedro, que nos ilustró un poco sobre su vida. En la hoja diocesana también hubo varias publicaciones a cargo de don Gregorio Carrasco, de don José María Domínguez, etc. Y por último, nuestro obispo anterior, don Francisco, doctor arzobispo de Toledo, también con don Gregorio y con Andrés Bote, escribieron unos libros sobre las raíces de San Pedro. Todo ello supone un esfuerzo para profundizar una vez más en la figura de nuestro gran santo extremeño, a quien Santa Teresa, la santabulense, describió con naturalidad y sencillez con estas palabras. Mas era muy viejo cuando le vine a conocer, y tan extrema su flaqueza que no parecía sino hecho de raíces de árboles. Con toda esa santidad era muy amable y muy afable, aunque de pocas palabras. Ahora comprenderán el porqué del título de la conferencia, del libro de don Francisco y del libro que yo escribí también, que se titulaba Las raíces leonesas de San Pedro de Alcántara. Para comenzar les hablaré un poco de la influencia que tuvo el reino materno leonés en nuestra región extremeña. Nos encontramos en plena Edad Media. Fernando II funda la Orden Militar de Alcántara en 1154. A ella, su hijo Alfonso IX, deben fueros distintas poblaciones, ¿no?, sobre la Vía de la Plata, por ejemplo, de Cáceres y Badajoz. Pero también Fernando III, criado y educado en la corte de su padre en León, se debe que fuera llamada la Extremadura leonesa.
aunque parece que la zona entonces consideraban que era la parte norte, se queda un poco corta y de alguna forma se extendió mucho más a través de todo el oeste español, la franja que había entre Portugal y luego el reino de Castilla, poco a poco. De todas maneras, quiero recordarles también un poco de Alfonso IX, el rey leonés de 1188 a 1230, que fue el primer rey democrático de una historia. Lo dice en un artículo el gran periodista extremeño Alonso de la Torre, en sus artículos que procede, tiene familia en Teclavín, ahora que veo por aquí algún conocido, ¿no? Digo que le llaman el primer rey democrático, porque fue en su época cuando se constituyeron las primeras cortes democráticas en el Reino de León. Actualmente la UNESCO consideró la capital del parlamentarismo, ¿no? Precisamente por eso, porque por primera vez tuvo lugar una reunión no solamente de los nobles, el rey, los nobles y la iglesia, sino de que también participó el pueblo. Antes que los ingleses, fue León la primera ciudad del parlamentarismo. Por tanto, podríamos terminar esta introducción pues, con tres conclusiones mínimas, ¿no? Una fina influencia leonesa inunda el oeste de la península, una cuña entre cada vez más poderosa Castilla, como decía antes, y el reino de Portugal, abierto hacia el Atlántico. En segundo lugar, el Reino de León, heredero de los Astures desde al menos Alfonso III, lleva a cabo la reconquista de forma decidida por los territorios que hoy conforman gran parte de Extremadura. Y en tercer lugar, las tierras que ven nacer a San Pedro de Alcántara son tierras pertenecientes al Reino de León. Así tienen conciencia de ellos sus habitantes a través de su cultura y sus variantes dialectales. Lógico es pensar, pues, después de la expulsión de los árabes, la segura movilidad de personas y familias por toda la franja leonesa, de Astorga a Salamanca, de La Bañeza a Cáceres, de Valencia de Don Juan a Alcántara o del Bierzo a Badajoz, caminos que unen las Brañas de León con las dehesas extremeñas donde pastan las ovejas trashumantes. Pero vamos a hablar un poco de los garabitos. ¿Quiénes eran los garabitos? Después de hablar un poco de situar la historia de entonces. Los garabitos fueron una familia noble leonesa. El término garabito, en su antiguo significado, era como noble esfuerzo, sinónimo de esforzado, eso es lo que dicen los expertos. Sin embargo, algunos dicen que procede de las montañas garabitales, montañas leonesas que eran malas de subir y peores de asaltar, y que sirvieron para frenar el empuje moro. Fray Juan de San Antonio fue un franciscano, hijo de Claro, de la provincia de San Pablo, y en su crónica oficial, aparte de otros cargos, el franciscano escribe, y leo textualmente: noble apellido de Garabito, ganado a fuerza de militares esfuerzos. Su casa está sita sobre el río Mansilla, en el Reino de León, junto a un lugar llamado Villaturiel. El pueblo existe, Villaturiel, pero cuando dice que sobre el río Mansilla no existe. Se fueron copiando unos a otros los textos que he leído de varios frailes, de varios franciscanos. Sí existen dos localidades muy próximas que son Mansilla de las Mulas y Mansilla Mayor, pero el río como tal no existe. Por Mansilla de las Mulas pasa el río Esla y por Villaturiel pasa el río Porma. Luego ahí, lógicamente, tenía que haber hablado del río Porma, no del río Mansilla. Pero bueno, lo cierto es que la casa solariega la tenían, como digo, en Villaturiel. Y dice él, continúa, donde los curas párrocos de los lugares circunvecinos son devotos cofrades de nuestro santo, a quien celebran anualmente el día de su festiva traslación, en una capaz capilla, ermita, que he visto cuando tuve por honra su grada,
haber predicado un año el panegírico en sitio tan venerable y en función tan solemne. Como digo, estas son sus palabras. Él estuvo allí, lógicamente. Fray Diego de Madrid, otro franciscano, él tiene también un libro sobre San Pedro, son 4 tomos, dice que tiene esta familia de los Garavitos su casa solariega situada sobre, otra vez vuelve a decir lo mismo, sobre el río Mansilla, y próxima a un lugar de que es señora llamada Villaturiel, en el Reino de León. Álvar Sánchez de León fue el que primero adquirió el lustroso apellido de Garavito para sí y para sus descendientes. El padre Marcos de Alcalá comenta que Francisco Garavito, casado con Elvira de Aguilar, que era de bisabuelo de San Pedro Alcántara, fue el primero en trasladarse de aquellas tierras a León, a continuación, lógicamente, de la Reconquista. Fernando Camberos de Yegros, un sacerdote natural de Alcántara, en el siglo XVIII, en 1723, escribió un libro en cumplimiento de una promesa hecha al santo. Las referencias a la familia son las mismas que los autores franciscanos que he leído antes. Concretamente, la portada del libro es muy larga. El héroe seráfico San Pedro de Alcántara, glorioso timbre de la familia descalza y del gran patriarca San Francisco de Asís. Bueno, comenta. Se lo dedicó el libro precisamente, se lo dedicó al obispo, él estaba en Sevilla, y se lo dedicó al obispo de Coria, que era entonces don Luis de Salcedo. Esa es un poco la introducción. Y más o menos cuenta lo mismo sobre los orígenes de los Garavitos. Os voy a comentar también un poco el porqué se constata que los Garavitos eran familia noble. En varios textos que he buscado, en San Isidoro de León, dice que a mediados del siglo XVIII, y según el catastro del Marqués de la Ensenada, había varios conventos, entre ellos estaban el de los franciscanos descalzos, ¿no? Y Fernando Llamazares, en un libro que tiene sobre Conozca León y sus hombres, dice: tienen su asiento en las proximidades de San Isidoro los Cármenes, los Garavitos, los Reynosos, Salazares, 10 de Quiñones, familias todas nobiliarias del León de entonces. El convento de San Froilán, otro convento de franciscanos descalzos allí en León, dependía de San Isidoro hasta que por real cédula de Felipe III, en el año 1602, a instancias del Cabildo Isidoriano, se resuelve entregando a los franciscanos para que edifiquen un convento. Añade Miguel Bravo que en el hospital de San Froilán pasó a ser a finales del siglo XI convento de franciscanos descalzos de los reformados por el penitentísimo confesor de Santa Teresa, nuestro paisano de origen, dice él, San Pedro Alcántara, oriundo del cercano pueblo de Villaturiel, de la familia de los Garavitos, que tenía su casa en la parroquia del Mercado. Aquí los frailes descalzos cumplieron su misión hasta la época de la exclaustración, y en él se celebraron grandes acontecimientos, como fue el momento de la beatificación de San Pedro Alcántara, su tío descendiente de estas tierras leonesas, de la familia de los Garavitos, el 18 de abril de 62, y la canonización del mismo. Todo esto se sabe y se puede comprobar por los libros de actas, de las actas capitulares de San Isidoro, y de un modo más detallado en cuanto a festejos, en los libros de actas del Ayuntamiento de León. Hay otro convento en León que es el de la Concepción. ¿Por qué cito este convento? Por 2 razones. Primero, porque había en la época del siglo XVI una abadesa que era doña Antonia de Barahona. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque la fundadora de este convento fue doña Leonor de Quiñones, da la casualidad de que era hermana de un fray Francisco de los Ángeles Quiñones. Este Francisco de los Ángeles Quiñones, hay 2 cosas que
quizás sepáis, pero que yo quisiera recordaros. Una, que fue el superior de los franciscanos y fue ni más ni menos el que vino a Belvis de Monroy a seleccionar de alguna manera o a encargar que el grupo de los 12 misioneros se fueran a México. Eso por un lado. Pero por otro lado, aparte, fue cardenal también y fue obispo de Cáceres durante 3 años. Precisamente en el Episcopologio Caudiense se puede comprobar en las páginas 158 a 165, que cuenta un poco la historia del padre este, ¿no? Está enterrado en Roma y allí tiene pues, una sepultura muy importante. Bien es verdad que el responsable de los 12 apóstoles de México, de los franciscanos que salieron de Belvis de Monroy, fue precisamente Fray Martín de Valencia. Yo hasta hace unos años, pues Fray Martín de Valencia me quedaba siempre la duda. Digo, ¿pero de qué Valencia es? ¿De Valencia del Cid? ¿De Valencia de Alcántara? ¿De dónde? Da la casualidad de que es de Valencia de Don Juan, también de León, como se puede comprobar. Bien, es cierto que muchos franciscanos que pertenecen a la provincia bética pasaron por aquí, que eran de la misma provincia. Concretamente, pues, el último que tenemos que falleció hace unos años fue el Padre Pacífico, muy querido en Cáceres y que tiene pues, un parque, todos sabemos, ahí al lado de Carrefour, ¿no? Perdón, de Ruta del Autor. También ha habido otros como fueron provinciales, como fue el Serafín Chamorro, que estuvo también en el Colegio de San Antonio, Luis Blanco Arias, etc. Y actualmente pues, todavía tenemos algunos, ¿no? De las pocas vocaciones que quedan, concretamente Hipólito Amer, que es el administrador todavía de Guadalupe, y también el padre Manuel, que es el superior, ellos se llaman, como si dijéramos, si me acuerdo el nombre, guardián, esa es la palabra, guardián del Palancar. Eso por lo que respecta, como digo, al tema de la iglesia de León. Otra, Nuestra Señora del Mercado. La iglesia de Nuestra Señora del Mercado en León acoge enterramientos de los garabitos, como nos describen diversos autores. Esta iglesia fue escogida por una familia noble, los garabitos, para sus enterramientos y consecuentes beneficios, tal como constan inscripciones que aún se mantienen. Bien, es cierto que antes estaban en las tumbas que había en el suelo y actualmente, debido al frío y al mal estado del piso, pues se ha forrado de madera y no se pueden ver, ¿no? Conservaba esta iglesia, como veremos, una interesantísima escultura de San Pedro Alcántara, hecha de una raíz de árbol. Aludiré luego en un momento determinado a ello. Y llegamos a Villaturiel. Villaturiel, donde realmente tenían la casa sola arriba. Este pueblo, como digo, está situado a 12 kilómetros de la ciudad de León, en dirección sur. Es una pequeña localidad que se alza sobre una recavega en la ribera del río Porma. Está en la zona, diríamos, derecha del río Villaturiel. Y toda esa zona que está por encima del río la llaman la Soga Riba, o Sub-Ripa, es decir, sobre la riba, sobre la ribera, no está por la parte de abajo. Se puede acercar uno a ella yendo, como digo, por la carretera de Valladolid. Es un pueblo agrícola, ganadero, y sus habitantes son poco más de 200. Trabajan también en el sector servicios por estar muy cerca de la capital y su nivel socioeconómico es medio. El ayuntamiento de Villaturiel lo componen 14 localidades, con 2.000 habitantes aproximadamente, en total. Fijaos bien la diferencia de aquellos pueblos a estos. Antes lo comentaba yo con algún conocido. Y los pueblos están pues, separados o unidos, diríamos, a través de 1 kilómetro, kilómetro y medio, un montón de pueblos. De ahí que el ayuntamiento lo compongan 14 localidades, en este caso. Y en total 2.000 habitantes. Están en el Alfor de León, ¿no? Y como dice el profesor de la universidad, un profesor de la Universidad de León, dice que el ayuntamiento tiene 14 espigas de una que componen ese ayuntamiento.
Tiene una iglesia, que es la iglesia de las Candelas, que está construida en el siglo XVI, de estilo renacentista. Allí hay unos enterramientos y existen varias sepulturas. Entre ellas hay una lápida de mármol grabada alrededor con esta leyenda. En latín, traducida, dice: aquí yace Nuño López Garavito, celador que fuera de la reina doña Juana, Nuestra Señora, que falleció en Tordesillas en el año 1514. Y otra, la que se puede leer todavía, porque las otras son ilegibles: aquí yace Teresa de Quiñones, que haya gloria, mujer de Nuño López Garavito. En el centro, el escudo de los Quiñones, con 12 caques y jaquelado de gules y dedos. En aquellos tiempos la hidalguía y los hidalgos en general, lógicamente se casaban pues, con personas de su estatus. No solía suceder que se casaran con personas del estado llano. En concreto, la familia de los Gudumanes y de los Quiñones eran las familias más poderosas de toda la provincia de León. Como veis, un Quiñón, una que apellidaba Quiñón, estaba casada con un Garavito, otra prueba más también de la nobleza de la familia. Los Garavitos en Villarrubiel. El bachiller Alonso Garavito, a quien otros llaman erróneamente Pedro Pillo del Reino de León, su patria, por alcalde mayor de Alcántara, cargo que proveía la orden de Alcántara. El regidor Santibáñez, retrato político de Alcántara, en la página 47, lo dice así, confiando a Barrantes, que fue un medio hermano de San Pedro Alcántara. Hay un gobernador, caballero de la orden, con su alcalde mayor letrado. De los Garavitos hay en las genealogías larga noticia. Su solar era en el Reino de León otra vez, y sus armas una cruz floreteada de oro y leones y estandartes frondosos, con esta letra: los leones damos gritos, se junten los hijos galgos del solar de Garavitos. Y prosiguen las referencias a dichos orígenes. Más tarde, la hacienda de los Garavitos en el Reino de León se llamó el Mayorazgo de San Pedro de Alcántara. A finales, hay otro texto que también es del mismo autor, dice que a finales del siglo XV gobernaba la ciudad de Alcántara un magistrado llamado Alonso Garavito. Este nobilísimo varón era asimismo sabio jurisconsulto. Su cuna fue sin duda ilustre, así como su linaje. La capilla de los Garavitos, hecha de cándido y bien bruñido alabastro, de cuya piedra era también el adorno o retablo del altar, con una inscripción que decía: esta capilla hizo Claudio Sánchez, señor de esta tierra, después de la verdad y amonestación del apóstol Santiago, en honor a la Virgen, a la que se bautizó y se llamó Pedro Sánchez, y por mano de Ganuncio, segundo sacerdote de esta tierra, en la ley y bendición de Jesucristo, en la cual protestó vivir para siempre. Aludía a la leyenda genealógica de esta estirpe. Sobre la puerta principal de esta capilla tenía dos grandes estatuas que sostenían el escudo de armas que estaba colocado en el dintel. Estas dos figuras eran de la verdad y de la memoria. En sus bocas, a través de ellas, salían unas airosas cintas de metal que estaban esculpidas con dos tercetos que demostraban su antigüedad y nobleza. Una decía: de muy antiguo me acuerdo, hidalgos, veros juntar en este mismo lugar. A que correspondía la otra: visto es salir de esta casa tantos y ganar renombre, que se me acaba mi nombre. La primera inscripción alude al antiguo privilegio concedido a esta casa de que en ella se hagan todas las juntas de los caballeros y hidalgo del dicho Reino de León, en que el señor de ella tiene la proposición de lo que ha de conferirse y el primero voto. La segunda hace alusión a los varones ilustres que han salido de ella. Y ahora os voy a comentar un poco algunos de los Garavitos ilustres. Como en todas las casas, pues habrá habido de todo tipo de gente, ¿no? Gente que se marchó a América, descubrimiento, gente que se quedó aquí, gente que se fue a Andalucía, etc. Voy a hacer un poco un recuento de algunos como más famosos Garavitos. Sí tengo que deciros que al principio
hablamos de los Sánchez y tal. Se unificaron 3 apellidos. El apellido León, el apellido Sánchez, que según afirma un autor, el apellido Sánchez procedía de Navarra, y Garavito. O sea, se unieron los 3, León, Sánchez y Garavito. Hay que muchas veces en las familias veamos lo de Sánchez, Garavito e incluso lo de León. Álvar Sánchez de León, Garavito, descendía de Claudio y fue el primero que adquirió el apellido Garavito, haciéndose fuerte con algunos pocos cristianos, frenaron el empuje moro y escriben en un epitafio de esta familia: de los Sánchez descendemos y así estas armas juntamos. Y debajo del escudo decía, otro tercito: los leones damos gritos, que se junten los fidalgos al solar de Garavitos. El escudo, bueno, no hago referencia a él, no cansado. Y sí hablaros de algún Garavito, como digo, que pasó a la historia, ¿no?, por determinados hechos que os voy a contar. En el León de España, Lorenzino y Galuarito figuran entre los defensores de la capital leonesa, frente a los árabes Sito, Rogelio, estos 2 nombres de los Lorenzanas y de los Garavito. Otro descendiente de Claudio Fernando Sánchez Garavito llevó el estandarte real de León en la batalla de Roncesvalles, donde, habiendo perdido el ojo derecho y un brazo, se mantuvo con tesón incontrastable hasta el total exterminio de los enemigos. Yace sepultado en una iglesia de Santa María en Aguilar de Campo, en la parroquia, o sea, en el pueblo de la provincia de Palencia, en un túmulo magnífico inmediato al de Bernardo del Carpio, donde se lee un epitafio que dice: pues en la vida, Bernardo, seguimos buenas venturas, juntemos las sepulturas. Baltasar Garavito de León estaba casado con Beatriz Cervellón, y una de sus hijas, de nombre Leonor, le tocó en suerte formar parte del lote de las 50 doncellas nobles. Todos conocéis un poco la historia de las 100 doncellas. León es una tradición. En la época de Mauregato se estableció un convenio entre el jefe árabe de Córdoba y el rey Mauregato, por el cual tenía que entregarle 100 doncellas todos los años, de las cuales 50 eran de familias nobles y 50 de clase baja. Bueno, pues entre las nobles estaba la tal Leonor, hija de este Garavito, y estaba también Mariana de Guzmán. Pero ambas, rebelándose contra semejante humillación y tras instar a los varones cristianos a tomar las armas y ponerle fin, se cortaron las manos junto a las celebérrimas doncellas de Simancas, el venerable, para ser repudiadas por el emir cordobés y salvaguardar su honor. López Sánchez de Garavito, otro, estaba casado con Inés Díaz, fue un hidalgo, asentado en Villaturiel, señor de la casa y procurador del concejo leonés en 1434. Fue este don Sancho personaje de particular relevancia en el León de su época, influyente regidor capitalino y procurador en Cortes, perteneciéndole entonces el señorío de la casa Fuerte de Vega Cervera, además de los lugares de Villaverde de Arcayos, que defendió legalmente la intromisión del almirante de Castilla en Villanueva de Arcayos. De él se afirma que llegó a tener 1500 vasallos, siendo también gran montero y cazador. Era hijo de López Sánchez de Garavito, o más probablemente, algunos tienen duda, de Juan Sánchez de Garavito, regidor de la ciudad entre el Meno, al menos 1391 a 1407, es decir, 10 años, 17 años. Contador mayor de Fernando IV y señor de Villanueva de Arcayos. Álvaro Garavito, casado con María Osorio, fue doncel de cámara de Fernando I y de Alfonso V de Aragón. Destacó por su valentía en Balaguer, heredó la casa de Cacervera y su hija Violante estaba casada con Alfonso Vaca, señor de Pobladura. Estuvo al frente de la Bailía General de Aragón,
oficial encargado de la bailía era el que administraba el patrimonio regio, y eso incluía la recaudación de las rentas derivadas de derechos, de peaje, la salina, la explotación de minas, etc. Era la primera vez que alguien de fuera de Aragón ocupara este puesto. Reinaldo de Garavito fue uno de los hidalgos que ayudaron al señor de Sena en sus acciones. Otro, Fernando Garavito, renuncia a ser abad en 1446 de la abadía de Santa Doravia, tierra de Luna. Francisco Garavito, casado con doña Elvira de Aguilar, natural de Plasencia y no de inferior nobleza, fue el primero que vino de las montañas leonesas a Extremadura con dos hermanos, Juan e Isidro, que casaron uno en Vejel y otro en Manzanilla, en Andalucía, de quienes ha quedado sucesión, bisnieto de López Sánchez Garavito, señor de la casa y solar de los Garavitos. Llegamos al padre de San Pedro Alcántara, Alonso, casado con María Vilela y Sanabria. Fue hijo de Francisco Garavito y de doña Leonor de Torres, natural, ella de Plasencia, y de sus más principales familias. Luego ha aparecido también por ahí un acta de un tal conde de Sierra Bella, ya en el Consejo de Indias, de la audiencia de Charcas, en Perú, y era descendiente, según ellos, por línea recta del barón de López Sánchez Garavito. En mi libro tengo recogida un poco la genealogía. Os comento, quiero pasar rápido, un poco de la ermita. Antes hablé de que existía una capilla en Villaturiel y tal. De eso no existe nada, pero sí queda una ermita y una cofradía todavía en Villaturiel. Celebran también, lógicamente, a San Pedro, lo único que lo celebran siempre el domingo siguiente a la festividad, como va a ocurrir aquí en la parroquia, ¿no? La ermita de San Pedro está enclavada en el centro del pueblo. Algunos amigos que han estado hace poco en León, tuvimos la suerte de que nos la enseñara el mayordomo de la cofradía. Está construida, como digo, en el centro del pueblo con ladrillo macizo y canto rodado, en una sola nave con dos puertas. Tiene espadaña con campana de pequeño tamaño, además existe coro y en el extremo opuesto tenemos el altar con un retablo. A ambos lados de este altar existen dos puertas que dan acceso a la sacristía. Es de estilo renacentista y barroco. Fue construida en el siglo XVI. La iglesia de San Pedro Alcántara, en Alcántara, fue construida en el 1682. ¿no? Bueno, pues la de Villaturiel se construyó unos 18 años después. El retablo central es de madera tallada, con trono en medio y en él la milagrosa imagen de nuestro glorioso Padre San Pedro, en figura robada, mirando al cielo, con guirnaldas de madera en la cabeza. La imagen es de bulto y en la mano derecha porta una pluma y en el libro y un libro en la izquierda. Es lo que tradicionalmente más le vemos representado. A la derecha del santo hay un San Francisco de Asís, con un crucifijo en la mano, y a la izquierda un San Antonio de Padua. Las imágenes están estofadas, es decir, pintadas a manera de bordado. La parte baja del retablo existen dos pequeños relieves que hacen alusión a dos de los más, dos importantes milagros atribuidos a San Santo, ¿no? A San Pedro. Uno representa al santo extasiado ante la cruz con los brazos abiertos y se completa esta talla con cabezas de angelitos. Y en el otro lado existe, el santo aparece plantando un báculo o bastón que usaba siempre en sus rutas sandaliegas y cuenta que la huerta del Palancar plantó uno y se convirtió en una higuera frondosa. En la ermita de Villaturiel hay también una imagen de San Pedro Alcántara llamado San Pedrín, a causa de su pequeño tamaño, colocado en una pequeña capillita transportable y que se exhibe al lado del altar principal y es atribuida a Carranciejas, autor. Antes de la última reforma se encontraba ubicada en una parte lateral. En la sacristía existe un cáliz con la dedicatoria Ramiro, cabeza de vaca y Garavito. Este fue caballero del hábito de Santiago y gentilhombre de la boca de su majestad. Además fue regidor del Ayuntamiento de León y
corregidor de las ciudades de Palencia, Valladolid y de Jaén. También se guardan aquí una cruz de madera con incrustaciones de los reliquios de San Pedro y cuadros con representaciones de curaciones, ¿no? Los esvotos. La cofradía se funda en 1687. La regla original de la cofradía se encuentra depositada en los archivos de la Catedral de León y se compone de 15 capítulos, aunque hoy algunos han sido reformados. Pero el 25 de febrero del año 1979 se dice expresamente: por acuerdo de todos los hermanos, la cofradía pasa a ser de interés comunal, siendo el señor cura párroco quien lleve el control de la ermita, firmado el sacerdote que estaba entonces, que yo conocí, don Francisco Ayer López. La tradición popular ha hecho que la veneración a San Pedro no haya perdido un ápice de su interés entre los turinenses. Y ahora voy a pasar de largo, para no extenderme demasiado, voy a pasar de largo por la iconografía de San Pedro, porque hace referencia siempre a la iconografía que existe allí en la provincia de León. Entonces, os comento un poco. En la antigua iglesia del Mercado, os decía antes que había una escultura de San Pedro Alcántara. Yo la había leído y entonces me fui a la iglesia en el 2004 y resulta que allí no estaba la tal escultura de San Pedro. Ya me dieron la pista que seguramente la tenía el párroco entonces en su casa, y así fue. Tuve la suerte de hablar con él y la tenía en el desván, una casa de 3 pisos enfrente de la parroquia, y la tenía en el desván. Allí fui y hice la fotografía, y en la fotografía resulta que me encontré con la que está en el centro, porque el profesor Salvador Andrés Ordaz, que pasó por aquí, como todos sabéis, por la universidad, y que también tiene bastante texto, ¿no? Y libros sobre la iconografía del santo, él publica en su libro que existía esto en la provincia de León, ¿no? Y resulta que entonces tenía angelitos, pero yo cuando hice la fotografía en el desván ya los angelitos habían volado. Por último, pasó un tiempo y la escultura había desaparecido. Bueno, me puse en contacto con otro sacerdote y me dijo que es que la estaban restaurando. Efectivamente, la restauraron y la talla restaurada se encuentra actualmente en el Museo de la Catedral de León, ¿no? En 2013, donde hice la fotografía. Como veis, cómo fue pasando. Es una escultura pequeñita, policromada, de 50 por 47, 50 de alto por 47 centímetros. Es del siglo XVII. Aparece de rodillas, como veis, en posición orante, con los brazos abiertos y la mirada dirigida a lo alto, en éxtasis. Pues en la foto primera aparece con ángeles y su peana, como ya dije. Voy rápido. En otra iglesia, en San Juan y San Pedro, es otra parroquia de León, esta portada, el obispo que entonces estaba, que era don Luis Almarcha, se trajo la portada de un convento de benedictinos y la pasaron a la parroquia, se hizo una parroquia. Bueno, pues en esta parroquia encontré también una escultura de San Pedro, pero la tenían en el coro, porque le faltaba ya una mano y el libro que tenía estaba por allí caído, quiero decir, estaba retirada prácticamente. Es otra de la... En este pueblo, en Villamañán, que está unos 20 y tantos, cerca de Valencia Don Juan, unos 20 y tantos kilómetros de León, había un convento de clarisas capuchinas, que en tiempos tenía que hablar un poco de este pueblo, porque en este pueblo fue el primero que tuvo el nombre del convento de San Pedro Alcántara. Era de la provincia de San Pablo, de la provincia franciscana de San Pablo. Y hubo franciscanos, cómo se construyó la iglesia y demás. Bueno, ahí estuvieron después religiosas que vinieron de Portugal, pero en el año, me parece que ha sido recientemente, en el 2015, me parece, 2014, se fueron las religiosas a Granada. Entonces, el convento ha pasado a poder del ayuntamiento de Villamañán. Bueno, pues ahí había también otro San Pedro Alcántara. Y lo tenían, gracias
al sacerdote del pueblo, me permitió pasar la clausura y hice la foto que la tenían en un pasillo. Esa foto la hice San Pedro Alcántara. En Astorga, al lado de la catedral, hay una iglesia que es la iglesia de Santa Marta. Bueno, pues allí también hay otro santo. Es curioso porque es del capucho, quiero decir que San Pedro Alcántara está representado ahí por fraile franciscano también, de los capuchos, que algunas veces se los llamaba, a los reformados los llamaban de los capuchos. Por cierto, dicen que este santo desciende de un convento que hubo por allí, y de franciscanas, de monjas franciscanas. Y me parece que, no sé si Paco Naila, que anda por ahí, quien dice en su libro, en sus raíces, no sé, en la primera, que había unas religiosas franciscanas trasladadas de las inmediaciones de Penales del Puerto. Penales del Puerto había un convento. Las trasladaron porque el convento estaba ubicado también más afuera, muy atrasmado y tal, y las trasladaron, fueron precisamente a Astorga. Hay otra iglesia que es en Grajal de Campos, donde también hubo otro convento, después pasó al convento también de religiosas, y la escultura de San Pedro que estaba en ese convento pasó a la iglesia de Juan. Bueno, pero no os quiero cansar más. La última es esta, que seguro que la habéis visto ya en más de una ocasión. Esta escultura está en Bembibre, en una ermita del ex-Ceomo. Bembibre está en la zona ya cerca de Villafranca, del Viejo y de Ponferrada, ¿no? Bueno, pues allí está la ermita y allí está esta escultura. Esta escultura está expuesta en las edades del hombre de Plasencia. Esa foto es precisamente las edades, la otra no. Y estuvo también en las edades del hombre en Ávila. Algunos que estuvieron ahí. Bien, pero como digo, nos interesa más a lo mejor conocer un poco la iconografía de la iglesia en la que estamos. Entonces os voy a comentar brevemente, y con eso quiero terminar, comentar brevemente la iconografía de esta iglesia de San Pedro de Alcántara, en Cáceres. La parroquia de San Pedro de Alcántara fue creada en el año 1958, datos que a lo mejor no conocemos, yo por lo menos no los conocía, y gracias a la colaboración de los párrocos que me han ayudado, pues he sacado alguna documentación de aquí. Su primer párroco, todos sabéis que fue don José Polo. En el año 1965 el templo parroquial se instala en la capilla que era el Instituto Brocense. La cede en cuanto a su uso hasta que en el año 1996 el Ministerio de Educación y Ciencia cede la propiedad mediante correspondiente escritura al obispado. En el año 2001 se inicia una reforma importante de dicho templo, dirigida por el arquitecto don Carlos Alonso Muñoz, el aparejador don Fernando Martínez y el constructor don José María Abreu, consistente en una nueva cubierta, todos sabéis que estaba llena de goteras y demás. Entonces se saneó por completo esto, ¿no? Se ampliaron las zonas de salones, de reuniones, se reformó el presbiterio, la creación de vidrieras artísticas que exponen escenas de la vida de San Pedro, y un gran Cristo resucitado realizados por el artista, el maestro vitralista y escultor don Javier Lozano Suárez de Zamora. En 2002 culmina la obra con la nueva dedicación del templo parroquial el 19 de octubre, presidida por el obispo don Ciriaco Benavente, siendo su párroco don Juan Gómez Solís. El coste de la obra ascendió a 440.000 euros, 74 millones de pesetas. ¿Quién lo diría? La célebre, en esta iglesia, la célebre talla de San Pedro Alcántara, que preside o que está a la derecha del altar, es de Juan Ábalos y Taborda. Como sabéis, es un escultor importante, nació en Mérida en el 2011 y falleció en 2006 en Madrid. Bueno, pues Juan de Ábalos hizo esta talla que tiene aproximadamente 2 metros y está hecha en madera de abebay, llamada también madera de sapello, madera noble, traída de Guinea.
representa la sobria efigie al santo de manera original, aunque no carente de precedentes, caminando con los pies descalzos y apoyándose en un palo bastón que recuerda el usado por el propio santo, que se conserva en Brozas, cuentan, aunque hay muchos bastones repartidos por ahí, no solamente en Brozas, sino también en Ciudad Rodrigo, en algunos otros sitios, ¿no? En Brozas se conserva en el Palacio del Porres Mayor, hoy propiedad de don Fernando Burgos. Allí tuve la suerte de fotografiar el bastón y con unas cruces grabadas y una escultura que tiene de San Pedro, de manera policromada también, de 58 centímetros de altura, que es del siglo XVII. La imagen de aquí, de San Pedro, expresa el milagro de andar sobre las aguas del río, al mismo tiempo que los rasgos de hombre castuvo, enjuto, con aire de nobleza, andariego, predicador incansable, valiente, decidido, misionero. Este escultor, como dije, que nació en Madrid y es expresionista, ¿no? Gustó, diríamos, mucho de hacer monumentalismo, en concreto en Cuelgamuros, en Escorial, algunas de las esculturas en granito son suyas, ¿no? Representa un poco también a San Pedro yendo continuamente de un lugar a otro, incluso cuando ya sus escasas fuerzas apenas le permitían mantenerse en pie, para asistir a sus frailes y dirigidos, fundar nuevos conventos y prestar la ayuda de su consejo y consuelo a quienes lo solicitaban. Esta representación del santo, tipo peregrino, caminante, también evoca el aspecto pasajero de la vida. Existen otros ejemplos, como el de Alejandro Carnicero en la Catedral de Coria, en el retablo mayor. En Brozas hay otra escultura modernista de Miguel Ángel Sáenz. Y en Guadalupe está colocado en la basílica un óleo, un lienzo al óleo, que se colocó en 1997. Y la última, la más reciente que yo he visto ha sido en el convento de Arenas de San Pedro, en la Esplanada. Han hecho un monumento también allí a San Pedro, con motivo del año pasado de la celebración de su beatificación. Bien, en la parroquia, además del San Pedro Alcántara, tenemos unas vidrieras a las que voy a hacer alusión brevemente. Las vidrieras, todos sabéis lo que representan. La primera, la parte de allá, es la vida en familia de sus padres en Alcántara. La segunda, a San Pedro predicando a niños y mayores en la calle. La tercera está erigiendo una cruz en Santa Cruz de Paniagua, antes de las cebollas, ¿no? y ayudado por un compañero, otro religioso, no se ve ahí. Y en la cuarta, de la que forma parte de la parte derecha, caminando sobre las aguas del Tajo. A la izquierda está durmiendo sobre el leño en el Palacar. La segunda hablando con Santa Teresa, conversando con ella. La siguiente, la séptima aparición con Jesucristo y con San Francisco de Asís, que fueron sus grandes ideales en la vida. Y por último, el momento de su muerte, cuando le van a administrar el sacramento de la extremaunción en Arenas de San Pedro. Y al final, arriba, aparecen también las palabras con las que de alguna manera cuentan que él las leyó, ¿no? Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, el Santo. Destaca majestuosa la gran vidriera central, esa no la tengo reconocida, como luminoso retablo dedicado a Jesús resucitado, vigilado por los soldados romanos en el sepulcro. Impresiona sus dimensiones y la fuerza que comunica el Señor resucitado, fundamento de la fe cristiana. Pueden encontrarse también vidrieras que representan el escudo del obispo y otras la capilla penitenciaria, ¿no? Además de las pneumáticas de las esquinas, que llevan un motor para abrirlas, para la ventilación, ¿no? La policromía al servicio de la estética y el legado del santo de la pobreza y de lo diminuto. Pues bien, concluyo. Tras lo expuesto en esta conferencia,
me permito dejarles hoy, en pleno siglo XXI, unos pequeños mensajes a los extremeños y se lo diría también a los leoneses, paisanos del Santo Alcantarino. Haciéndose pobre y sirviendo a los pobres, nos enseña que debemos despojarnos de muchas de nuestras cosas, ser solidarios y cercanos a los problemas del pueblo llano, como hizo San Pedro. Renunció a la comodidad, nobleza e hidalguía que le correspondía por la posición de su familia. Como predicaba nuestro Fray Pedro, hay una vida personal que no se puede mantener sin el cultivo de la intimidad, acercándonos a Dios y también al prójimo, en plano de igualdad. Me resta entonces, para finalizar, pedir a San Pedro Alcántara, el más santo de los extremeños y el más extremeño de los santos, que por cierto no sé quién era esta frase, pero que lo bordó, que aumente la devoción en nuestras regiones. Sí que nos gustaría que tuviera más preponderancia y más, diríamos, protagonismo, como lo tiene en Alcántara, en nuestra provincia, pues no en vano es el patrono de nuestra diócesis. He servido estas palabras para conocer alguna cosa más en torno a nuestro santo y también para testimoniar nuestro pequeño homenaje al gran fraile, pobre y menor, y para estimular a sus paisanos a profundizar más en sus orígenes, que en definitiva son los nuestros. Muchas gracias.